Espíritu divino, manda un rayo de tu nombre desde el cielo. Los saluda el presbítero Hermenegildo Saldaña, siervo misionero de la Santísima Trinidad. Estamos el domingo 31 del tiempo ordinario. Las lecturas resuenan hoy con serias advertencias contra los líderes religiosos del pueblo. El profeta Malaquías denuncia a los sacerdotes que con su enseñanza y comportamiento desviados escandalizan a la gente e invalidan la alianza. Del mismo modo, Jesús advierte en el Evangelio sobre el mal ejemplo que dan los maestros de la ley y los fariseos con su conducta incoherente, frente a su orgullo de clase y su afán de distinguirse. Los católicos deben cultivar la fraternidad y la capacidad de servicio. Como el autor del Salmo, tampoco ellos han de perseguir grandezas, sino vivir en humildad. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 23, versículos del 1 al 12. En aquel tiempo Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Hagan pues todo lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. Hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar, y los echan sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con el dedo los quieren mover. Todo lo hacen para que los vea la gente. Ensanchan las filacterias y las franjas del manto. Les agrada ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Les gusta que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestros. Ustedes, en cambio, no dejen que los llamen maestros, porque no tienen más que un maestro, y todos ustedes son hermanos. No a ningún hombre sobre la tierra lo llamen Padre, porque el Padre de ustedes es solo el Padre Celestial. No se dejen llamar guías, porque el guía de ustedes es solamente Cristo. Que el mayor de entre ustedes sea su servidor, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El episodio que hemos leído sirve de introducción a un severo juicio contra los maestros de la ley y los fariseos. Si bien Jesús critica a los maestros de la ley y los fariseos, no es a ellos a quienes habla directamente, sino a la gente y a sus discípulos. Mateo se dirige a un nosotros, tras el cual se oculta la comunidad cristiana, que debe de revisarse en profundidad para no caer en los mismos vicios y defectos de quienes son vistos como adversarios. Jesús no niega la legitimidad de las enseñanzas de los letrados y fariseos. No es su doctrina la que es rechazable, sino sus obras, porque no hacen lo que dicen. Su hipocresía se manifiesta en su inflexibilidad a la hora de exigir a otros el cumplimiento de normas y preceptos legales de los que ellos se eximen con facilidad. Esas son las cargas pesadas e insoportables que colocan sobre la gente y contrastan con el yugo ligero que Jesús impone a quienes le siguen y aprenden de él. El llamado Código del Honor, vigente en la época, exigía que los varones respetables exhibiesen un comportamiento digno de su condición para ser así bien considerados. Las filacterias eran tiras de pergamino que se ataban sobre la cabeza y el brazo izquierdo. Ahí se sujetaban además unas cajitas en las que se introducían fragmentos destacados de la Torá. La presidencia de banquetes públicos y reuniones litúrgicas era otro modo de obtener buena fama y reputación social, ya que los sitios destacados eran los reservados en función del rango de las personas. El ejercicio de diferentes funciones no debe ser ocasión para introducir clases y escalafones. El que quiera aparecer como mayor debe actuar como servidor. La Iglesia es presentada así como una fraternidad radical en la que todos son hermanos y discípulos sin distinciones, reunida como una familia en torno a un solo Padre Dios y a un único Maestro, el Mesías. Lo que hace honorables a sus miembros no son los títulos, los signos externos
de prestigio, sino el ejercicio de la solidaridad fraterna a ejemplo de Jesús. El Evangelio de Mateo refleja cómo vivió esa ruptura traumática una comunidad cuyos miembros eran mayoritariamente de origen judío. Considerando esas circunstancias históricas, podremos interpretar adecuadamente estos textos. Podremos entender además que en este contexto de polémica se nos presenta una peculiar imagen de los dirigentes religiosos israelitas de quien se exagera lo negativo y se ignora lo positivo. Por lo cual, a través de todo esto, Jesús sigue criticando nuestra facilidad para asimilarnos a los valores de la sociedad y nos invita a preguntarnos hasta qué punto vivimos en la Iglesia Católica ese ideal de servicio y fraternidad que Él nos cuestiona y nos plantea. Pues que tengan un feliz domingo, Día del Señor, y que cada uno de nosotros veamos esa parte que nos falta crecer en relación a Jesús. Feliz domingo y que tengan abundantes bendiciones.